Quando empezamos a desarrollar el tema armonía en el hogar, conforme fue anunciado por Miguel, primero vamos procurar entender cómo el diccionario define esta palabra armonía. Dice que sería la disposición bien ordenada entre las partes de un todo. O sea, para que hubiera armonía, las partes deben de estar bien ordenadas, en perfecto funcionamiento, y así produciendo conforme esperado, cumpliendo la función que le es asignada o para la cual esta parte fue creada o existe dentro de este conjunto que es el todo. Solo va a haber armonía si hay esta disposición bien ordenada, si hay un buen funcionamiento de cada una de las partes. El ejemplo clásico es una máquina en funcionamiento. Pero cuando hablamos en el hogar, nosotros necesitamos comprender que las partes del hogar son las personas. Porque no entendemos el hogar aquí simplemente como siendo la casa en donde se reúnen las personas. El hogar es la propia reunión, es el propio encuentro de las personas. Así que dentro de un hogar, cada persona tiene su función o sus funciones, normalmente más de una. Y la armonía del hogar va a depender de cómo cada función es cumplida. Si en tiempo, si con retrasos, si con buen humor o con mal humor, o si de alguna manera bien o mal cumplida. Vamos a entender el hogar como una verdadera agencia educadora, aunque no funcione así muchas veces, ¿no? Pero es el propósito que tiene el hogar. El espiritismo nos dice que el primer local en donde el espíritu que reencarna va a recibir las nociones de educación es justamente en el hogar. Por lo tanto, los espíritus superiores definen el hogar como siendo una agencia educadora. O sea, la primera escuela y la que va a seguir la vida del ser por un buen periodo. Y ahí nos explican los espíritus superiores, muy especialmente en el libro de los espíritus, la cuestión 383. Y también Emmanuel trata del tema en El Consolador, de que la infancia es un periodo que es más propicio a la adquisición de nuevos conceptos. Los niños absorben lo que está ocurriendo a su alrededor, y de una manera muy natural y espontánea. No es que quieran o decidan, mira, ahora yo voy a observar y voy a copiar eso o aquello, ¿no? Ellos lo hacen de forma natural, aunque no quieran. Están normalmente absorbiendo lo que está ocurriendo en el hogar. Así que podemos entender que la escuela instruye. Cuando el niño es llevado al cole, hoy más temprano que antes, ¿no? Normalmente a los 3 años, 4 años, el niño ya va para la escuela, en la preescuela, ¿no? Y ahí va a recibir desde este comienzo instrucción. No recibe educación, no es normal que reciba educación en la escuela. La escuela hoy no cumple este papel. Quien educa de hecho es el hogar. Así que cuando el hogar no cumple esta función, nosotros tenemos problemas. Porque algunos padres piensan que el hogar puede dejar de cumplir este papel, porque la escuela lo haría, pero esto es una ilusión. Emmanuel, en El Consolador, la cuestión 110, dice que la escuela forma el ciudadano, prepara el individuo para la vida en sociedad, para cumplir un papel dentro de esta sociedad, para ser un buen profesional, para tener un buen empleo, ¿no? Para ganarse conforme el trabajo que realiza, para cumplir funciones dentro de la sociedad. La escuela prepara para eso. O sea, prepara, forma a los ciudadanos. Pero el hogar edifica al hombre.
Há uma grande diferença dentro disto. Quando o hogar não cumpre esta função, o indivíduo poderá ser um profissional razonável, incluso cumprir muito bem seu papel, disputar e ganhar posições dentro das empresas em onde está trabalhando, pero este indivíduo poderá não estar edificado como homem e assim não ter os valores que seriam necessários para efetivamente ser um cidadão produtivo. Seria um cidadão, pero não um cidadão que tuviera, vamos a dizer, seguramente a moral que não ha adquirido porque o hogar de repente não la ha oferecido. Porque a escola não está muito preocupada com estas questões hoje em dia. Há que estar muito atentos. Lógico que os maestros lutam, intentam, e em alguns países mais que outros, de alguma maneira auxiliam, pero não podem assumir este papel que é de los padres. Isto não está previsto hoje. A única escola que nós temos notícia que funcionou em nossos últimos tempos, que efetivamente educava al cidadão, era a escola de Pestalozzi. Pero nós não vemos isto hoje em los colégios normalmente, nem los públicos nem los privados. Normalmente há um currículo para ser cumprido e o indivíduo é preparado para aprender aqueles temas que são propostos, preparar-se para a academia e assim sucessivamente, hasta formar-se como um profissional, pero não necessariamente está preparado em el campo efectivamente de los valores que necessita receber dentro do hogar. Bueno, com isto todo, nós podemos concluir, ¿no?, nesta primeira etapa aqui de nosso comentário, que o caráter se forma por los ejemplos. Este é um hecho. De aí a importância de la harmonia em el hogar. Se o hogar é a agência educadora por excelência e o indivíduo depende de la família para educar-se, a harmonia em el hogar é algo fundamental para que efectivamente a educação ocorra. Vamos entender um pouquinho as raízes da desarmonia para saber por que os hogares nem sempre são harmônicos. A principal problemática da desarmonia está assentada em el egoísmo, que está em el campo das sensações. Ou seja, o indivíduo está dedicado à supervivência, à busca de seu bem-estar, da satisfação de suas necessidades básicas. Ele vai ter hambre, vai necessitar repouso, vai necessitar cuidar da parte naturalmente do sexo e vai sentir necessidades de atendimento em todos estes campos. E poderá ter angústias e também ter dificuldades para atender todas as sensações físicas. Se ele é um indivíduo muito egocentrado, que não pensa em los demás, que não tem interesse por el bem-estar de outros, todas as vezes que busque satisfação de suas sensações, lo buscará pensando unicamente em si. E naturalmente vai sofrer, vai ter dificuldades, porque nós somos seres gregários, necessitamos e dependemos uns de outros, né? Necessitamos viver em conjunto e dependemos desta vida em conjunto. Nós somos muito dependentes uns de outros. Basta ver que depois de uma gestação de 9 meses, normalmente 9 meses, nascemos totalmente dependentes de nossos padres. Se não nos cuidam, morimos. Alguém tem que cuidar-nos. E cuidar-nos por um bom tempo de nossa vida, não? Hasta chegar à adolescência, nós somos normalmente dependentes de outros. Depois de isto, já começamos a ter um pouco mais de
condiciones y a depender de la sociedad más temprano podemos cuidarnos. Pero en algunas sociedades se va haciendo muy tardía la independencia del individuo. Algunos, aunque consigan trabajar o si se forman profesionalmente y logran empleo, pero siguen dependientes emocionalmente de sus familias. Esto está ocurriendo cada vez más hoy día, ¿no? Y entonces hay que estar muy atentos. ¿Qué es el móvil? ¿Qué es lo que reúne las personas dentro de una familia? ¿Cada uno está interesado en atender a sus propias sensaciones? ¿O todos están volcados simplemente para la atención de las sensaciones? Los padres se preocupan mucho en poner la buena comida en la mesa, garantizar que los hijos tengan reposo, que sean atendidos en las cuestiones de su supervivencia, de su bienestar y la satisfacción de estas necesidades básicas. Y bueno, y no pasa de eso. Si es así, más tarde o más temprano vendrán las angustias, los dolores, los sufrimientos, porque necesitamos movernos, fuimos creados para otra cosa. No simplemente para la satisfacción del campo egoístico, egótico, de las sensaciones. Así que vamos a observar que en la raíz de la desarmonía está el egoísmo. Pero no es solo esto. También surge la vanidad. Si el egoísmo está en el campo de las sensaciones, la vanidad está en el campo de las emociones. Ahí también es un problema, porque esto viene normalmente del egotismo, o sea, del proceso egoísta vivenciado dentro de la propia familia, ¿no? El yo se juzga separado y se juzga diferente de los demás y de alguna manera un poco especial, ¿no? Y el individuo pasa a desarrollar el culto al yo. Y ahí vamos a ver problemas gravísimos, porque todo siempre es primero yo. Se observa mucho esto en el tránsito, ¿no? La persona está dentro del coche y es él primero, después de todo él y aún él. Y si sobra cualquier posibilidad, el otro, si consigue pasar, ¿no? Hay algunos sitios que gracias a Dios es distinto, ¿no? La gente tiene educación, da la vez, respeta al otro, no necesita roncar la bocina, no necesita estar marcando presencia para que haya espacio, ¿no? Y algunos sitios incluso ponen que aquí no se utiliza hacer ruidos, ¿no? Roncar la bocina. Porque en algunos sitios no es necesario, pero otros sitios es un barullo tremendo todo el tiempo, todos bocinan para todos, es un rollo y todos quieren entrar al mismo tiempo, quieren tener el primer paso y la cosa es confusa, ¿no? Cuando esto ocurre dentro del hogar, las personas están mismo dentro del hogar disputando. Una vez yo he visto, me recuerdo ahora, ¿no? Un compañero, era una reunión y se compró una sandía y se partió la sandía. El individuo simplemente agarró el cuchillo y empezó a quitar todo el medio de la sandía y comerla. Y yo llegué y le dije, pero hombre, ¿qué estás haciendo tú? Él dijo, comiendo la sandía, pero yo digo, pero estás comiendo todo el centro de la sandía y los demás van a comer ¿qué? Y él dijo, bueno, lo que quede para ellos. Yo le dije, pero hombre, esto es demasiado egoísmo, ¿no? ¿Qué te pasa? No, en mi familia hemos aprendido así, cuando se parte, lo que venga primero come el centro, y los demás comen lo que queda. Entonces no tenía el hábito de partir la sandía y sacar las partes de tal forma que cada uno agarre un pedazo, ¿no? Que pueda comer del centro y también de la parte que está más cerca de la cáscara. Ahí en su familia había aprendido que cuando se parte, los primeros comen el centro de la sandía. Así que ahí vemos, ¿no? Cómo es la educación. Si aprendemos así dentro del hogar, vamos a juzgar que nosotros somos los mejores, que tenemos derechos sobre los demás, y ni siquiera pensamos en las necesidades de los demás, ¿no? Lo que importa es atender a mí mismo. Y esto genera
vanidad en el campo de las emociones. Este individuo tendrá dificultades de adaptación, ¿no? Porque la sociedad no funciona así, no puede funcionar así, ¿no? Y la cosa se complica. Ahí vemos dos aspectos que causan desarmonía. El primero, el egoísmo, el campo de las sensaciones. Segundo, la vanidad en el campo de las emociones, cuando el individuo se considera siempre yo primero, ¿no? Él es el centro, separado, el primero de todo. Y después viene el orgullo. Es el tercer factor que está en el campo del intelecto. El individuo se juzga superior a los demás. Él se considera mejor que los otros, con más condiciones. Es el que sabe más, es el que se merece lo mejor, es el que está en primer lugar siempre. Así que esto va a completar el proceso de la desarmonía. Vamos a repetir. Egoísmo, campo de las sensaciones. Es la supervivencia, el bienestar, la satisfacción de las necesidades básicas. Y ahí van a surgir en esta búsqueda y que el individuo no considera al otro, en algún momento surgen las angustias. Y también esto está en el campo de las sensaciones físicas. Bueno, después viene la vanidad, el campo de las emociones. El yo que se considera separado de los otros, que tiene derecho a primacía, él empieza a cultivar el yo y va a surgir en el campo intelectual el orgullo. Yo soy el mejor. Los demás, bueno, yo soy el mejor. Y ahí el individuo se juzga superior en todo, ¿no? Vamos allá, en la búsqueda de la armonía dentro del hogar. Si estos tres factores están presentes, naturalmente va a surgir la desarmonía. ¿Cómo buscar la armonía? El hecho es que en la teoría todo es muy simple, ¿no? Es fácil. Pero cuando vamos a poner la cosa en la práctica, no es tan simple así, ¿no? Pero es posible. Lógico que sí, si no, no estaríamos tratando el tema. Vamos a ver. Nosotros necesitamos reconocer primero que somos imperfectos. Es el primer punto. Cuando estamos dentro de la familia, necesitamos observar esto. Somos imperfectos, pero no podemos nos acomodar en la imperfección. Cuidado y atención para esto, ¿eh? El individuo se reconocer imperfecto no significa que se va a acomodar en esto. Es reconocer que tiene limitaciones, todos tenemos. Que en algún momento nos vamos a equivocar. Que necesitamos cultivar un poquito de humildad adentro nuestro, en las relaciones con nuestros semejantes. Cuando esto ocurra, naturalmente esto será observado por los hijos, por los familiares que aún son pequeños. Y esto les va a cuajar de una forma muy importante para la conformación de su personalidad y su carácter en el futuro. Así que, dentro de la familia, hay que estar atento. Aquel papá que tenía respuesta para todo, es un papá que hoy está fuera de moda. Antiguamente, incluso, veíamos algunos programas televisivos que ponía, el hijo hacía alguna pregunta para la mamá, y él decía, pregunta a tu papá. Y el papá salía corriendo, ¿no? Porque ya había escuchado la pregunta que el hijo había hecho para la mamá, y como no tenía respuesta, corría para la habitación, iba al diccionario a consultar, y ahí volvía todo tranquilo, como si nada hubiera pasado, y cuando el hijo le preguntaba ya tenía la respuesta y le daba la respuesta, ¿no? Porque tenía que figurar como él sabe todo, el que conoce todo. Pero hoy, cuando el individuo no sabe, él va a consultar el diccionario delante del hijo, para que el hijo aprenda a consultar el diccionario también. Son ejemplos simples, sencillos, ¿verdad? No somos obligados a saber todo. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Somos imperfectos. Este es el primero, hay que reconocer esto. Pero no nos acomodar a eso. No tenemos obligación de saberlo todo. No debemos de figurar como aquellas personas que somos perfectas porque de hecho no somos. Bueno, pero debemos de estar siempre buscando lo mejor. Esto sí. Es una constante
dedicación a la superación de nuestras limitaciones. Cada cónyuge necesita buscar el fortalecimiento de nosotros. No sé si ya han observado algunas parejas que tenemos amistad, a veces pasa eso, ¿no? Ella viene y narra un hecho para nosotros. Y ella dice el hecho que pasó dentro de la familia o en una situación con la pareja. Y ella siempre dice, yo hice tal cosa, y entonces con lo que yo hice se resolvió todo. Porque yo hice tal cosa, yo hice así, yo tuve tal idea, yo tal, y entonces yo tuve presencia de espíritu, y yo. Muy bien. Ahí viene él, no sabe que ella ya nos narró el hecho, y viene a narrar él el hecho para nosotros. Y él llega y dice, tú no sabes lo que me pasó. Imagínate que la necia de mi mujer no se dio cuenta de las cosas, porque yo tuve que, y me pasó tal cosa, entonces yo hice esto, porque yo tuve presencia de espíritu, porque yo resolví. Imagínense si yo no estuviera ahí, lo que iba a pasar con ella. Y entonces se ve que en esta pareja los dos están bastante centrados en el campo del egoísmo y de la vanidad, ¿verdad? Y del orgullo. Porque cada uno es mejor que el otro, es el que resuelve, es el que... Pero cuando vemos una pareja más equilibradita, ¿no? Que está buscando una armonía entre los dos, aunque hayan dificultades, no están fingiendo, cuidado, pero ya saben de la importancia de nosotros. Y sabe que en las situaciones no es uno quien resuelve todo. Siempre el otro tiene participación, también tiene su contribución. Y estará observando atento para valorar las interveniencias, los esfuerzos que haga la otra persona. Y cuando narre para alguien, va a decir lo que pasó de hecho. No va a decir su versión cambiada, convertida como si fuera algo épico, en que él era el héroe y que hizo todo solo. Porque las cosas no ocurren así en la vida real, ¿no? Entonces estará atento para valorar también el cónyuge. Y aunque haya tenido alguna participación, será equilibrado en el momento de manifestar, valorando en nosotros, en todas las circunstancias. En una pareja equilibrada que busca un equilibrio para su hogar, no hay la preponderancia del yo, tanto él como ella. Lo que efectivamente al final prepondera es el nosotros. Nosotros hicimos, estuvimos en tal situación y entonces le pregunté a ella, o ella dirá, yo le pregunté a él qué le parecía, y juntos tomamos la decisión de hacer tal o tal cosa. Y esto los niños están observando. Los niños están escuchando, parece ser que no están viendo nada, pero están atentos de cómo papá narra, de cómo mamá cuenta las cosas, de cómo los dos deciden, cómo hacen. Están atentos, ¿no? Así que la aceptación del otro es fundamental. Cuando las parejas empiezan a disputar entre los dos, esto va a traer necesariamente desarmonía para el hogar. Hay que trabajar esto en la raíz. Ir de alguna manera para algún sitio en que los dos hablen entre sí, en privado, decidan cómo será la relación y después vuelvan en la convivencia, porque es complicadísimo. Y cuando la cosa ya se puso un poco más complicada, ya se profundizó esta relación de desarmonía, de repente la conversación tiene que involucrar a los familiares, sentarse alrededor de una mesa y poner las cosas en claro. Y cada uno reconocer sus limitaciones, su contribución negativa para la situación que está ocurriendo y asumir un compromiso conjunto de cambiar aquello. Y este ejemplo también puede cuajar muy bien para los hijos, ¿no? O sea, las dificultades son naturales, ellas van a surgir dentro del hogar, siempre van a aparecer, por un engaño de uno o de otro, por alguna situación de
problemas que han aparecido por interveniência de outros, a vezes são agregados à família, a vezes são pessoas que vêm para dar uma contribuição em la limpeza ou algo assim, e traem suas problemáticas, suas situações, e podem trazer uma desarmonia. A vezes as pessoas não se dão conta, pero hace uma fiesta em el hogar, em la casa, e recebem as pessoas. E estas pessoas traem seus hábitos, seus costumes, seus pensamentos, lo que traem adentro, seus sentimentos, e isto todo vai, de alguma maneira, causar uma influência dentro do ambiente, positiva ou negativa, dependendo de como cada um é. E quando estas pessoas se marchem, a casa estará impregnada destas vibrações que han deixado. E, naturalmente, se a pareja não está atenta de fazer uma harmonização das vibrações, de restabelecer o modus vivendi da família, não? A maneira própria de la família conviver, os dias seguintes poderão ser influenciados, o comportamento das pessoas, da família, por las vibrações que aí han quedado. Assim que há que estar muito atentos, não? Bueno, há muitas dificuldades que são causadas por el orgulho, porque hemos já citado, não? E que dificultam demasiado o estabelecimento da harmonia. Por lo tanto, há que falar sobre ello. Se um dos cônjuges, ou algum hijo, algum familiar, empieza a ter este comportamento que empieza a ser visível para os demás, há que tratar em família do assunto. Há que, de repente, pontuar, mira, fulano, te estás comportando com demasiado orgulho, não? Nesta situação, mira, de repente isto não é bom para ti, ni para nós, ni para a família. De repente isto não é uma coisa que pueda seguir. Há que ver se não há um caminho melhor aí para nós, não? Não é fácil, porque é muito difícil reconhecer quando a pessoa está em uma situação como esta, não? De excessivo egoísmo, com vanidade, com orgulho. Não é simples de reconhecer. A vezes não se dão conta, a gente toda se queda involucrada na coisa e a convivência desta maneira mesma, vão a los tropiezos e vão levando a coisa, e a desarmonia se vai acentuando, quando chega um momento, tem que separar-se. Porque não se sentaram para tratar o tema, não han querido falar de ello, não? E se não se habla, e as variações de humor são naturais. Elas intervêm com a harmonia no hogar. É normal haver uma variação de humor de um ou outro. A vezes por la própria situação. A pessoa teve um dia difícil de trabalho, chegou a casa, não está muito bem, não? E o outro está ansioso porque tem algumas dificuldades que queria discutir ou examinar para o dia seguinte as coisas caminharem de tal ou qual forma, e o que chegou não está com desejos de tratar nada, porque já teve um dia muito lleno de coisas, queria descansar um pouco, mirar a tele, não? E o outro insiste, e a coisa então se põe difícil. Os membros da família devem estar atentos para estas variações de humor. O que ocorre algumas vezes é que quando chega a pessoa com o humor um pouco alterado, a outra já lhe diz assim, e empeora a situação, e diz: "Ei, que te passou, não me vengas com esta, porque eu não tenho nada a ver com isto. Eu não tenho nada a ver com tus problemas, Bueno, isto é egoísmo, não, como que não tem que ver? Não és membro da família? Ao revés de perguntar: está tudo bem contigo? Passou alguma coisa difícil hoje no trabalho? E aí a pessoa se sente acolhida, não? Com ganas de falar, e diz: tu não te imaginas, e tal, e narra, e ao momento de estar falando, de repente põe para fora, não? E o outro, atento, já propõe um cambio de assunto natural, vai falando de uma coisa mais positiva, de repente os dois estão bem, não? Se oferece um sumo, ou de repente é o momento da cena, de dizer: bueno, vamos cenar, está pronto, não?
esto va a pasar, esto es así mismo, ¿no? ¿Y qué tal si cuando ocurre otra vez haces tal cosa? Y bueno, y pone una cosa positiva. Y después ya puede tratar el otro tema que quería, ¿no? Cuando el otro ya esté más calmado, más tranquilo. Hay el cambio de humor para mejor. Ya por cuenta de la acogida, de la manera como el otro recibió el familiar que llegó con esta situación un poco más compleja en aquel día, ¿no? Pero a veces los dos están con problemas de humor, ¿no? Con sus dificultades y la cosa se pone fea. Es el momento ahí de discutir cualquier cosa. Si los dos no están bien, no es el momento, ¿no? Y aquí, dentro de la familia, puede funcionar bien una cosita llamada bandera roja. O sea, los familiares pueden combinar que cuando la cosa no esté bien, aquel que perciba que no va bien la conversación o lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, de repente la familia está hablando mal de alguien, un vecino, un otro familiar que no está, y uno percibió, y se va a decir, mira, no vamos a seguir, va a haber pelea. Entonces dice simplemente bandera roja. Y significa esto que todos los miembros de la familia han combinado que cuando se diga bandera roja, nadie hablará nada por 5 minutos. Incluso la tele es apagada, se está prendida. Hay silencio en la casa por 5 minutos. Solo después de 5 minutos alguien puede hablar. Y si alguien intenta hablar, la respuesta del otro, de los demás, es bandera roja. Pero fulano es bandera roja. Tenemos que... bandera roja. 5 minutos de silencio. Nadie va a hablar nada. Pero se va a caer la casa, bandera roja. Si hay que salir, que se salga, pero sin hablar nada. Porque esto fue combinado con la familia. Y entonces, esto auxilia en las variaciones de humor, en aquellos momentos más difíciles, ¿no? Combinar con la familia. En la película Nuestro Hogar han puesto una cosa que no tiene nada que ver con la historia que es escrita por André Luis, pero en otro momento, ¿no? Aprovechar alguna cosa que fue orientada. Y se recomienda poner agua en la boca y no tragar. Uno está hablando mal, está con mal humor, pone agua en la boca y no traga. Y queda ahí con el agua. No va a conseguir hablar, ¿verdad? Mientras esté el agua ahí, va a necesitar esperar hasta estar calmado, cuando ya no tenga ganas de decir nada feo, ni de agredir a nadie, ni de hablar mal de nadie, ahí puede o tirar el agua o tragarla. Ahí ya puede volver a hablar normalmente, ¿no? Así que a veces necesitamos hacer algunas cosas con nosotros mismos, ¿no? Combinar entre la familia algunas técnicas, para evitar la desarmonía, que ella se instale, porque cuando se instala es más complicado, ¿verdad? Así que hay que reconocer las propias imperfecciones y las limitaciones que aún tenemos. Y si posible hablar de esto con la familia. Reconocer la limitación para el otro, pedir auxilio. Y en algún momento en que se sobrepasó, en el momento otro que se siente, pedir perdón. Disculpa, pero no acomodarse en esto, porque si no la persona se convierte en aquel que es conocido como el pidiente de disculpas, que siempre está pidiendo disculpas porque se está siempre equivocando. Así que hay que estar atento para no equivocarse tanto, ¿no? Ir corrigiendo y perdonar dentro del hogar para el establecimiento y la manutención de la armonía es fundamental perdonar. También para ser perdonado, lógico. Porque ¿cómo podemos exigir del familiar que nos perdone si nosotros no ejercitamos el hábito del perdón? Recordarnos que en Juan, el capítulo 8, versículo 7, está registrada la situación de la mujer adúltera, que sirve para lo que estamos hablando el siguiente término, ¿no? Que tire la primera piedra aquel que esté sin responsabilidad ninguna, sin culpa, que esté tranquilo en su conciencia. Todas las situaciones dentro de la familia pueden ser consideradas este punto. Tire la primera piedra aquel que se considere
liberado em su conciencia. Vamos a ver que no tendremos condiciones de tirar la primera piedra, para nadie, en ninguna circunstancia, en ninguna situación. ¿Podemos construir la felicidad dentro del hogar? ¿Podemos construir la felicidad en la pareja, con los hijos? Podemos. Dom Miguel Ruiz es un autor no espiritista, pero escribió 2 libritos que me llaman la atención. Uno de ellos es Los 4 compromisos, los 4 acuerdos. Yo prefiero 4 acuerdos, creo que está así en español. Él escribió originalmente en español, después salió en inglés, una versión muy simple de leer en inglés, y después también salió una traducción para el portugués. Él es mexicano, no es católico tampoco, es de una filosofía de vida antigua llamada Toltec, que viene de los antiguos mayas y incas que vivían en la región de México muy antiguamente, ¿no? Y él escribió un otro librito que se llama El Maestro del Amor. Y ahí él cuenta que un hombre estaba un día sentado en una plaza, en un banco de la plaza, y estaba ahí pensando, considerando que de hecho el amor no existe. Y él siempre iba para este sitio, se sentaba ahí, ya era un hábito suyo, y se ponía a pensar, ¿no?, en las circunstancias de la vida que evidenciaban que el amor no existe. Y los días fueron pasando. Un día estaba él ahí y se viene a sentarse a su lado una señora. Y en un principio él no percibió. Y bueno, la mujer estaba muy triste, lloraba, y de repente ella dijo: de hecho, el amor no existe. Esto le llamó la atención a él. Miró la mujer y le dijo: esta es mi convicción también. Yo estoy convencido que el amor no existe. Y ella dijo: pues yo me he convencido hoy de que el amor no existe. Y ella entonces le narra que estaba en una relación y tal, y que se rompió, y ella sacó la conclusión de que no adelantaba invertir más en esto, porque no era la primera vez, y él dijo: ay, yo pienso la misma cosa, esto del amor no existe, eso es una ilusión que nos toma a veces. Y bueno, y hablaron, y el tiempo pasó, ella se fue. Bueno, al día siguiente estaba ella ahí a la misma hora, él también, y los dos hablando de que el amor no existe y narrando las cosas que ocurren en el mundo, las guerras y tal y cual, y al día siguiente ahí estaba ella y él también, y bueno, pasaron a encontrarse habitualmente, a hablar de estas cosas tan negativas, de que el amor no existe, las pruebas de que el amor no existe, y un bello día ella no apareció. Y él se quedó preocupado, porque como no vino ella, y sintió la ausencia de ella, y tal, y pensó: que tonto soy yo, no pedí el teléfono, no puedo ni telefonear para saber si le pasó algo, y se puso tan preocupado con ella, sintiendo su ausencia, y no sabía qué hacer, y aquello le causó algo que, bueno, al día siguiente él vino con ansiedad, a la misma hora, sentado ahí aguardando, y ella apareció, y él dijo: ay, gracias a Dios que estás tú aquí, porque yo ayer sentí tu ausencia. Y ella dijo: yo también, pero me pasó algo, un familiar, y yo no tuve cómo, y como no te había pedido el teléfono, no. Y él dijo: yo tampoco, pero ahora vamos entonces pasar nuestros respectivos teléfonos, y para que cuando nos pase esto. Y ella dijo: mira qué cosa, ¿no? Yo sentí tu ausencia ayer. Y él dijo: yo también sentí tu ausencia. ¿Será que esto no sería? Bueno, y ellos sacaron la conclusión de que de hecho uno sentía la ausencia del otro y tal. Y con el pasar de los días, la cosa se fue intensificando y ellos descubrieron que tenían amor uno por el otro. Qué magnífico, el amor de no existir pasó a existir, ¿verdad? Pero él se puso tan feliz con esto, tan feliz,
que un día le dijo, mira, yo quiero entregarte la razón de mi felicidad, porque yo confío plenamente en ti, tú eres la persona que yo más confío en el mundo. Y simbólicamente entonces ella recuó, ¿no? Porque no quería, y él muy espontáneamente sacó una estrella que tenía y quiso poner la estrella en las manos de ella. Y ella, sin saber qué hacer, preocupada, viendo el riesgoso que era aquello y que no podía confiar tanto en ella, que ella no podría ser la razón de su felicidad, y sacó la mano y la estrella se cayó y se rompió. Los días se pasaron, los años se pasaron, y era común quien pasase por aquella plaza, por aquel sitio, ver un viejo, anciano ya, que siempre que tenía oportunidad con cualquiera que se sentase ahí, de decirle, con todas las razones del mundo, que el amor no existe. Así que, en este momento, nosotros necesitamos hacer una reflexión. ¿Tu pareja es la razón de tu felicidad? ¿Tu hijo es la razón de tu felicidad? ¿Tu hija? ¿Algún familiar? ¿Un amigo muy querido? Cuidado, Porque de hecho, si no somos felices adentro nuestro, si no amamos a nosotros mismos, no tenemos cómo amar a otros. No tenemos cómo encontrar a alguien que nos haga feliz. Esto sí es que no existe. No es que el amor no exista, la felicidad no exista. Esto existe, lógico que sí. Pero no es el otro el responsable por nuestra felicidad o porque nosotros vengamos a tener o no amor adentro nuestro. El otro no es el responsable de esto. No podemos querer poner en los hombros, poner en la responsabilidad de la otra persona nuestra felicidad. No hay cómo hacerlo, porque tendremos decepciones. Así que para la buena armonía en el hogar, tenemos que entender que las personas tienen imperfecciones. Tiene sus limitaciones, todos tenemos. Y a veces contamos con personas que tienen problemas dentro de la familia. Como por ejemplo, una persona con Alzheimer que vino a cierta edad a tener dificultades, o alguien con senilidad que se va a poner más dependiente o a veces totalmente dependiente de los familiares. Y los familiares podrán pensar así, ahora se fue nuestra felicidad, porque tenemos esta situación. ¿Por qué? Porque está buscando la felicidad en las cosas que están fuera, en las situaciones que se vive dentro del hogar. Pero la condición de felicidad puede ser otra, totalmente distinta, que es la armonía interior, el bienestar con uno mismo, la pacificación interna que se transfiere hacia afuera. Y todos los problemas que están alrededor pueden ser oportunidades para construir el bien. Y no problemas para estropear el equilibrio, la armonía que estamos viviendo. Podremos tener un hijo autista, como probablemente habéis escuchado hace un rato, cuando yo estaba aquí hablando y mi mujer está intentando acalmarlo. Porque los espíritus inferiores, cuando estamos haciendo un trabajo noble, a veces logran intervenir por desarmonía que el ser trae de su pasado, y ellos tienen acceso a este ser, este familiar, y se aprovechan, son cobardes, no saben las consecuencias de lo que hacen, y entonces agarran el familiar debilitado en su problemática para que él dificulte nuestra labor en el bien. ¿Qué podemos hacer? Seguir trabajando, seguir en la lucha y comprender que el otro no es el problema. Porque si está ocurriendo hoy con nosotros, por alguna razón es. Si somos espiritistas, lo podemos comprender, porque sabemos que hay la idea, la ley de la reencarnación,
e que estamos involucrados dentro do processo familiar por necessidades mútuas, por complexas relações que hemos estabelecido em el passado. Lógico que isto todo é natural e que vai exigir de nós esforço, dedicação, para que podamos manter esta harmonia. E aí, então, vamos a ver como cultivar a harmonia em el hogar, apesar das dificuldades e dos problemas. Las pequeñas coisas que podemos fazer, os favores que podemos fazer. Por exemplo, quando vamos tomar água, perguntar al cônjuge, al hijo, a la hija, se não quer água também. Ah, pero está aí. Não, ele pode ir, agarrar o vaso e tomar sua água, não? Por que eu tenho que perguntar-lhe? Porque é não solamente uma questão de educação que haríamos com qualquer pessoa estranha se estivesse com nós, como é também um fator de harmonização. É um fator agregador de inclusão, quando nós consideramos também que o familiar pode ter sede, necessidade, e já que eu vou à nevera, ou que eu vou em onde está a água para buscá-la para mim, eu posso também alcançá-la para o familiar em onde esteja ele, naquele momento fazendo uma labor, um trabalho, mirando a tele, lo que seja, lendo um livro, ou leyendo um livro. Assim que podemos utilizar esta técnica das pequenitas coisas. Eu sei que a minha mulher lhe gusta flores, por exemplo. Então, de quando em quando, buscar a flor que lhe gusta e dar-lhe. Ah, eu sei que meu marido lhe gusta comer tal coisa. Eventualmente, fazer esta tal coisa com carinho, preparar e, bueno, e assim. E ele também pode ir à cozinha a preparar uma comida boa para ela, que lhe gusta e que ele sabe que lhe gusta a ela, não? Qual é a dificuldade nisto? Assim que fazer estas pequenas coisas. A técnica do incentivo. Normalmente criticamos, pero não damos incentivo. Agora mesmo, não? Quando termine esta charla, eu irei falar a minha mulher, agradecer-lhe. Porque agora não escuto mais os gritos e a manifestação desequilibrada de meu filho, sino que sua voz harmoniosa cantando para ele. Assim que vemos que há que incentivar. Não é fácil, muitas vezes perdemos o controle. Não, nos sentimos com este cambio de humor e apuntamos as coisas negativas, mas quando percebemos, devemos de contener-nos, pedir perdão, buscar algo de positivo e dizer a coisa boa naquela pessoa isso. E se ele não isso, fazer nós para ela algo bueno, positivo. E aguardar que o cambio vendrá com o tempo, porque o exemplo cuaja e ele efetivamente funciona. O diálogo, que já hemos comentado, é fundamental. O hábito de dialogar, sentar-se e poner as coisas que estão mal, examiná-las, buscar solução. Todos os problemas da família devem de ser tratados em el diálogo e buscar-se as soluções, evaluar mais tarde e volver a buscar o caminho. O estudo do Evangelho em el hogar, fundamental. Estamos já chegando à cumbre. Todas as semanas, durante meia hora, 40 minutos. Pero se a família pode fazer mais que isto, melhor será. Uma leitura antes de acostar-se. Ou al despertar-se. Uma leitura em algum momento do dia de uma página nobre, de algum livro. Ler um livro como Pablo e Esteban em la família. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo de punta a punta com a família. Todos os dias um pouquinho. E assim criar este ambiente positivo. Orar pedindo a los buenos espíritos que protejam nosso hogar. Que protejam nossa casa, o ambiente em donde estamos. Que establezcan barreiras de proteção, porque eles lo hacen. E que nossas vibrações positivas possam fortalecer estas barreiras de proteção. Pero quando nos desequilibramos, essas barreiras se ponem mais tíbias. Podem ser rompidas por los espíritos inferiores. Assim que
ir a uma casa espírita, frequentar uma reunião em um centro espírita, receber os passes, colaborar em uma casa espírita quando podemos, fazer uma charla, dar os passes, auxiliar em la organização de alguma coisa. Isto todo é fator de harmonia. Quando estamos harmonizados, nós levamos a harmonia para dentro do hogar. E assim, aproveitar as oportunidades de cooperação dentro da família e também fora da família, para que isto venga a dar-nos equilíbrio personal, para que levemos este equilíbrio para dentro de nosso hogar. Em conclusão, a harmonia resulta de la correlação entre diversos fatores que necessitam ser cultivados por los padres, por los familiares, como es el amor, la autoridad, el buen entendimiento, la confianza y la sinceridad recíproca. Também necessita ser cultivada a capacidade de perdonar, de olvidar, de reempezar. Assim também a búsqueda da autodisciplina de los hijos, de los próprios adultos dentro da família, que os hijos necessitam ser orientados, pero como hemos dicho, o exemplo é fundamental, de modo que os hijos, de forma que os hijos puedan desear y se permitir solamente lo que pueden y deben hacer, en un régimen que sea de absoluto respeto entre las personas, para con las cosas y para con los derechos de nuestro semejante. Estos son fatores fundamentales para que haya equilíbrio, armonía dentro del hogar. Terminamos aqui, vamos a las preguntas. Miguel, por favor. Eu creio que quedo aqui na pantalla porque podemos estar os dois, ¿verdad, Miguel? Para no estar apagando y entrando. Sí, así es, en efecto. Muchas gracias, Carlos, por esta charla tan edificante. Vamos a ver una pregunta que tenemos aquí ya de Sonia. Y mientras tanto, pueden ir poniendo, amigos, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran que se resalte, alguna cuestión que no haya quedado tan clara, ¿no? Y que quieran que haya una pequeña explicación mayor. Entonces, es el momento ahora de colocarlo por aquí, por el área de texto, o si quieren pedir la palabra también, pueden hacerlo. La pregunta de Sonia, Carlos, tiene dos preguntas. Si todos los hijos fueron creados con el mismo ejemplo y las mismas directrices, e incluso así hay desarmonía, ¿dónde está la equivocación? Muy buena la pregunta, ¿no? El Evangelio segundo el Espiritismo nos aclara diciendo que cuando los papás hacen todo el esfuerzo que les cabe para la buena educación de los hijos, y aún así, cuando el hijo ya alcanza una cierta edad y tiene comportamientos que son contradictorios o contrarios incluso a la orientación que han recibido, ya es una cuestión de opción de ellos. La responsabilidad no es de los padres. Es muy común que en la educación que se da, y nunca puede ser igual, atención, porque cada hijo es uno, y cada uno reacciona de una forma distinta, así que hay que estar muy atento para adaptar a cada personalidad, a cada tipo, ¿no? de indivíduo, a educação que estamos aplicando, porque se hacemos sempre igual, pode funcionar para um e não funcionar para outro por conta da ausência de adaptação. São pequenas cositas que a vezes temos que fazer. Pero de todas maneiras, quando dos hijos han recebido a mesma orientação, para um não funcionou bem, e o outro, aún com as adaptações que se hizo, com os esforços que a vezes um dá mais trabalho que o outro, e não le cuajou a educação, não adelanta. Ele vai ser um indivíduo que vai causar transtornos, não se vai adaptar socialmente, incluso pode causar transtornos em certos momentos, e aunque adulto, sigue dando trabalho aos padres. Bueno, la equivocação não se pode dizer propriamente la equivocação, é um processo. Este indivíduo é rebelde, tuvo uma oportunidade de receber todas as orientações, a assistência de los padres, e aún assim sigue com sua rebeldia. A vida le vai ensinar em algum momento.
más tarde, después de repente de más de una encarnación adelante, se va a dar cuenta y ahí será reconocido a los esfuerzos que hizo los padres, pero que no se sientan responsables, porque hicieron todo lo que podían. Estén tranquilos en su conciencia y confíen, porque antes de ser hijos de ellos, aquel hijo que está dando trabajo es hijo de Dios, como el otro que ha comprendido, ha aceptado y es un buen ciudadano. Así que son todos hijos de Dios como nosotros también. Y si Dios le permite que se siga manifestando así, es porque en algún momento adelante necesita esta experiencia para madurar y venir algún día a reconocer la labor que hicieron sus padres por él. No desistir nunca, porque en algún momento podremos tener la oportunidad de auxiliarle y finalmente podrá venir a aceptar las orientaciones que viene recibiendo a lo largo del tiempo. La otra pregunta. Muy bien, muchas gracias, sí. La otra pregunta es, y hay familias donde los miembros son afines, pero hay otras donde son antagónicos, son enemigos entre sí. ¿Cómo debemos actuar para que podamos armonizar la familia? Aquellos que se han dado cuenta de la situación, les cabe desarrollar la armonía dentro suyo. No dejarse afectar por la desarmonía del otro o de los demás. No se mantener aparte de las cosas, alejarse, ni nada de esto. En la convivencia, mantener una actitud de equilibrio. No intervenir en las disputas con comentarios negativos. Aguardar el momento propio y proponer siempre encaminamientos. Lógico que poderá no ser aceptado, incluso ser criticado por los demás. Aquellos que están en desarmonía le apuntarán el dedo y le dirán, pero tú ves las cosas siempre como si fueran rosadas, no ves que hay varios colores, hay también el negro, no sé qué y tal. Y mantener la serenidad, la tranquilidad, no tiene que dar respuesta negativa, ¿no? Y esperar. Llegará algún día en que en privado uno u otro le buscará la orientación. Y ahí verá el respeto que se va ganando con el tiempo por mantener el equilibrio, por mantener la serenidad delante de las circunstancias. Pero como somos humanos, en una situación u otra podremos ver que también hemos contribuido para la desarmonía. Si percibimos esto, ya nos dimos cuenta, corregirse a partir de ahora. No estar lamentando, yo soy así mismo y todos ya saben. No hay nada de esto. Nosotros no somos así mismos. Nosotros estamos en esta situación, pero podemos cambiar. Y tenemos condiciones de cambiar. No acomodarnos y hacer el esfuerzo. Este esfuerzo de cambio algún día será observado por algún familiar también. No es que seamos perfectos, no somos, pero el esfuerzo de perfeccionarnos es lo que cuenta. Nos sentiremos mejores con nosotros mismos y ahí poderemos contribuir. Hay desentendimientos en función de no haber afinidad, de haber el encuentro de enemigos del pasado en una misma familia. Normal, natural, hace parte del proceso. Aquel que se dio cuenta, equilibrarse. Buscar en el Evangelio el apoyo, buscar en el centro espírita la fortaleza, escuchando charlas, mismo integrándose en un trabajo en el centro espírita que pueda contribuir de una manera o de otra, y mantener siempre la lectura del Evangelio. No necesita querer obligar a los demás a leer, si no quiere, no acepta, no hay problema, hacerlo solo, ser perseverante, mantenerse en serenidad por adentro, porque esto más tarde o más temprano va a dar sus frutos. No hay que desanimar, perseverar siempre. Pero si una familia, nadie se da cuenta de la situación, son todos desequilibrados porque no conocen el espiritismo, no conocen Jesús, o no aceptan, o son pro forma de alguna religión, bueno, el tiempo tiene que pasar. Y el tiempo va a pasar. Las experiencias se van a acumular. Más tarde o más temprano alguien va a despertar. Y cuando este alguien se despierte, será el comienzo entonces de la recuperación de la armonía. Empieza en uno y después alcanzará a los demás también. Muy bien,
Carlos, muchas gracias. Pues excelente, ¿no? Estas orientaciones. No tenemos ninguna pregunta más y ya tenemos 1 hora y 10, ¿no? Desde que comenzamos, entonces vamos a ir encaminando para cerrar. Bueno, hay una pregunta aquí, parece, de Pris. Sí, ha surgido ahora. ¿Cómo poder armonizar una familia si en esta familia una persona se suicidó? Pris nos pregunta esto. Está muy bien. Vamos a ver. Es complicada la situación, ¿verdad? Y esto causa mucha dificultad. Es doloroso para la familia. La persona que se suicida no se da cuenta antes de que va a causar un trastorno muy serio a la familia. Es muy raro que lo perciba, pero siempre causa. Hay que considerar, primero, que esta persona que se suicidó sigue vivo. Está en una profunda desarmonía en el mundo espiritual. Y si la familia no logra equilibrarse, seguirá recibiendo sus influencias. Y le va a influenciar de manera negativa. Si la familia se da cuenta de esto, tiene que sentarse y tratar el tema. Hay que buscar en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 28, hay oraciones para los suicidas. Hay que aprender a orar por ellos. Buscarse una casa espírita para asistir charlas, para recibir pases, para armonizarse. Y este familiar también será encaminado para allá si nosotros vamos. Pero ni todos los familiares, pero uno se dio cuenta. Uno ya sabe de esto que estamos hablando. De este uno para el centro espírita. No importa. Pero no es en mi ciudad el centro. Aquí tenemos un centro espírita virtual, nos reunimos los viernes, los domingos, estamos enteramente a la orden. Es un centro espírita. Él puede ser frecuentado sin salir de casa. Y vamos orar por la persona que se suicidó, vamos estar vibrando por la familia y naturalmente los espíritus superiores van a encontrar camino para auxiliar. Un centro espírita que tiene sus actividades normales, va a tener también un trabajo de desobsesión, de atendimiento a los espíritus sufridores, y cuando vamos ahí, normalmente oramos por nuestro familiar dentro del centro, ese familiar es atraído y los buenos espíritus le reciben ahí. Nosotros estamos en este centro virtual, no tenemos trabajo mediúnico, pero tenemos várias pessoas aqui que participam de trabalhos de outros centros espíritas, que dirigem incluso centros espíritas, em onde há trabalho mediúnico. Aqui, quando oramos e pedimos por um espírito necessitado, ele é naturalmente encaminado ou para o centro onde está Carmen Cardona, ou para o centro onde está Fernando, onde está Fior, onde está Xiomara, onde está Maite, onde estamos nós na Federação Espírita Brasileira, e assim sucessivamente, não? De alguma outra pessoa que não está hoje. Há várias pessoas, não, que participam. Ramon, aí também tem um centro allá, não tem trabalho mediúnico, mas ora também por los necessitados. E assim vamos, não? José e Pac estão agora preparando um centro, vão a ter trabalhos mediúnicos aí também. E estes espíritos são encaminados, naturalmente, não? Por nossas orações para ser atendidos. O familiar será atendido mais tarde ou mais temprano. E assim também a família pode melhorar. Se tem consciência de ello, ler o Evangelho em casas, de preferência todos os dias. O Evangelho pode ser o Novo Testamento, pero pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Este familiar estará escutando, recebendo, orar por ele, pedir que ele seja assistido por seu ángel de la guarda. É um espírito, mentor, amigo, que vai aproveitar nossas vibrações, as vibrações da família, para ir ao encontro deste espírito suicida e auxiliar-lhe a sair da situação que está. Porque para ele também tem recuperação, seguro que sim. Algum dia vai sair da situação que está, se aún não ha salido. Assim que há que estabelecer esta tranquilidade, esta harmonia interior nuestra, personal, de preferência involucrar a outros familiares se é possível, se não é possível não há problema por agora, seguir nós outros buscando esta harmonia. E orar por ele familiar suicida, porque ele vai também encontrar seu caminho em algum momento para volver a la búsqueda de la construcción, de la reparación del engaño
e a construírem uma outra encarnação, quizás dentro da própria família, quem sabe, não? Muito bem. Se não há mais perguntas, Miguel, posso despedir-me? Sí. Agradeceros muito por a atenção, por a oportunidade de estar juntos, não? Somos 20, um dia que é festivo, naturalmente tuvimos aí o final de ano, não? E que todos tenhais excelente 2015, que espero que hayas passado boas festas com os familiares e que tenhais um excelente ano. Aqui estaremos trabalhando sempre à ordem em nosso Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras. Muita paz e muita luz para todos. Gracias, Miguel, por la conducción. A Maite por el apoyo ahí en la parte técnica. Muy bien, muchas gracias a ti. No te vayas, que te vamos a pedir que cierres con una oración ahora. Y nada, amigos, agradecidos nosotros porque han decidido ustedes estar aquí con nosotros y que hacen posible que mantengamos esta actividad semanal todos los viernes de charlas públicas. Las personas que parece ser que por primera vez están aquí, bienvenidas, y les invitamos, les emplazamos a que puedan seguir con nosotros, si así lo desean, en sucesivas semanas, sucesivos viernes, a esta hora, 23 horas en España. El próximo viernes tendremos con nosotros a Carmen Cardona con un tema también muy sugerente, liberación de la culpa. Entonces les invitamos para que estén aquí con nosotros, si así lo desean, que también inviten a familiares, conocidos, personas que quieran pasarse por aquí también. Serán todos muy bienvenidos. Y nada, nos mantenemos en esta idea que nos ha traído Carlos, de buscar factores de armonía para lograr nuestra armonía y poder contribuir con nuestro equilibrio en la armonía colectiva de nuestros hogares, de los lugares donde nos encontramos, ¿no? Cada uno de nosotros. Buscar activar estos valores, ¿no? De la inclusión, de pequeños favores, de técnicas de incentivo, de diálogo, del estudio en el Evangelio en el hogar, de oración, de la práctica en el bien, de todos estos factores que van a contribuir a nuestro propio equilibrio y que van a resultar de bienestar para para nosotros mismos y para todo nuestro alrededor. Muchas gracias a todos. Les recordamos también que la charla se graban las charlas y que posteriormente las subimos a nuestra página web, las 3 www.ceesinfronteras.es. Ahí podrán encontrarlas en nuestra página web. También pueden pasar a visitarlas si así lo desean. Muy bien, pues nada más. Vamos a finalizar entonces con una pequeña oración que le vamos a solicitar a nuestro conferenciante de hoy, Carlos, por favor, y despedimos, cerramos nuestra actividad. Así que adelante, por favor. Bien, concentrémonos, por lo tanto. Divino y amado Maestro Jesús, agradecidos estamos, Señor, por esta oportunidad de estar juntos, de estudiar tu mensaje a la luz del Espiritismo, y agradecemos, Señor, por nuestros hogares. No importa, Señor, si son como nosotros desearíamos, con las perfecciones que quereríamos. La bendición de un hogar, Señor, es algo efectivamente para agradecer. Sabemos que podemos contribuir para su armonización, para su armonía. Y hoy, Señor, nosotros te rogamos que nos auxilies para en los días que se siguen de este año 2015 y todos los demás, que nosotros podamos a cada día agregar factores que sean positivos para a armonía de nuestros hogares. Como es importante, Señor, cultivar la familia, enfrentar los problemas juntos, las dificultades naturales, poder apoyarnos unos en otros, sean los cónyuges, sean los hijos, los demás familiares. Pero, Senhor, quando estemos solos,
en la lucha que ya comprendemos necesaria, que no nos sintamos aislados, Señor, porque sabemos que tenemos a Ti, que tenemos a los buenos espíritus, que tenemos a los familiares que ya han evolucionado más que nosotros y que velan, están atentos, trabajan por nuestro bien. Que podamos sintonizar con estos planos superiores de la vida y mantenernos firmes delante de los desafíos, de las luchas, de los problemas. Que podamos ir venciendo, Señor, a cada paso a nosotros mismos, para de esta manera contribuir para la armonización interior y para la armonización del ambiente del cual nosotros participamos. Vibramos, Señor, por todas las familias de todos nosotros que aquí estamos reunidos en esta tarde, noche de hoy. Que la armonía de tu mensaje, de tu amor, del amor de Dios nuestro Padre, pueda adentrar nuestros hogares, Señor. Serenar los corazones, tranquilizar las almas, hacernos, Señor, más fraternos, más amigos, más hermanos unos de otros. Gracias te damos, Señor, a ti y a Dios nuestro Padre. Gracias a Dios, y así sea. Está cerrada nuestra actividad de hoy. Gracias, amigos, a todos. Feliz descanso para los que todavía le quedan día, resta el día por ahí, que terminen bien. Y nos vemos por aquí el próximo viernes. Abrazos a todos, sean felices.